You got scared. ¿Os imagináis un slasher de los 80 donde todos los protagonistas fueran gays y nadie estuviera allí para aprender una lección moral? Exacto. Hollywood tampoco. Por eso en 2004 llegó Hellbent, una pequeña película de culto que hizo algo sorprendentemente sencillo: coger las reglas del slasher de toda la vida y cambiar a los jugadores. Evening, gentlemen. Don't touch the tits, but you can feel the ass all you like. You've got the biggest set of balls. Yes, I do. La historia nos lleva al West Hollywood Halloween Carnival, una de las fiestas de Halloween más multitudinarias de Estados Unidos. Entre disfraces, alcohol, ligoteo y toneladas de tensión sexual, un asesino enmascarado empieza a dejar un reguero de cadáveres entre la comunidad gay de la ciudad. Sí, hay persecuciones. Sí, hay cuchilladas. Y sí, hay decisiones estúpidas dignas del mejor slasher. Pero lo que convierte a Hellbent en una rareza es que nunca trata a sus personajes como un problema a resolver. That is so not funny. Mientras buena parte del cine de terror queer de la época seguía escondiéndose detrás del subtexto, Hellbent salió del armario con una sonrisa chulesca y un cuchillo afilado. Aquí los personajes gays no son el castigo, ni la metáfora. Son simplemente los protagonistas. Y puede que eso hoy no parezca revolucionario, pero en 2004 lo era bastante más que otro asesino con máscara. You killed my mommy and daddy. And now you're pissing your pants! You're pissing your pants! You're pissing your pants! Cuando se estrenó en 2004, La semilla de Chucky dividió a los fanáticos. Sin embargo, con el paso de los años ha ganado reconocimiento por la introducción de uno de los personajes más adelantados a su tiempo. Glenn? What kind of name is that for a girl? Don't listen to him, honey. From now on, your name is Glenda. Glenn, también conocido como Glenda. El hijo de Chucky y Tiffany vive en conflicto consigo mismo. Su identidad no se ajusta a las categorías tradicionales de género, por eso alterna entre las personalidades de Glenn y Glenda. Claro, esta representación va acompañada por el tono extravagante de la película, pero una cosa no quita la otra. El personaje es un temprano símbolo de lo no binario y la fluidez de género. Glenda, honey. Everything's okay. Es curioso que este tema se tocara en una película de terror mainstream de los años 2000, una época en la que las identidades trans y no binarias no tenían presencia en Hollywood, mucho menos en el cine de género. Glenn? Guess again, Daddy. Glenda? That's my name. Con el tiempo, Glenn/Glenda se ha convertido en un icono de la comunidad LGBTIQ+, especialmente porque su conflicto gira en torno al deseo de ser aceptado tal y como es. Eso sí, cabe destacar que el nombre del personaje no es casualidad. Don Mancini hace un claro guiño al clásico de Ed Wood, Glenn o Glenda de 1953. Esta película es un drama documental acerca del travestismo y es semi-autobiográfica. La semilla de Chucky es una película imperfecta pero pionera, y lo que es más importante, dio pie a conversaciones sobre diversidad de género dentro del terror. Su influencia se hace notar en cómo este género ha evolucionado en las últimas décadas, incorporando personajes del colectivo que poco o nada tienen que ver con los estereotipos safios y tradicionales. Y lo que en 2004 era una idea extraña e incluso provocativa, hoy es considerado como la aportación más adelantada de la saga de Chucky al cine. I wouldn't even hurt a fly. Oh, there he goes. ¿Puede un minuto transformar una película mediocre en un mito del cine de culto? En 1983, Campamento Sangriento parecía el típico slasher barato de serie B que explotaba Viernes 13 sin ningún tipo de pudor. Adolescentes imbéciles, hormonas desenfrenadas y un sangriento asesino en serie acechando en el bosque. Pero su desenlace lo cambió todo. Angela, are you all right?
Su plot twist final, una de las imágenes más perturbadoras que se recuerdan en el cine de terror. Angela, can you hear me? Angela, la tímida protagonista, resulta ser el asesino. Al revelarse su desnudez, descubrimos que es en realidad Peter, un niño obligado por su tía a vivir y travestirse como una niña. Aquí nace su compleja conexión LGTB. Durante décadas, la crítica la acusó de transfobia por asociar la identidad de género con la monstruosidad y la locura. Sin embargo, el cine queer contemporáneo la ha reclamado como una joya de culto. No es la historia de una mujer trans villana, sino el retrato terrorífico de las secuelas del abuso psicológico y la imposición de género. Una joya incómoda que, tras 4 décadas, sigue encendiendo el debate. Such a lovely name. Si el cine de terror siempre ha sido el espejo de nuestros miedos, Titán, de Julia Ducournau, dinamita cualquier frontera preconcebida. No estamos ante un simple body horror, sino ante una de las obras más radicalmente queer, extrañas y rompedoras del cine reciente. Su protagonista, Alexia, transiciona obligada por la supervivencia, rompiendo su propia fisonomía para encarnar a un hombre cisgénero. Al vendar su pecho sangrante o rapar su cabeza, la película utiliza los códigos más perturbadores del género, no para castigar la diferencia, sino para exponer la dolorosa y artificial construcción del género humano. Aquí el horror muta en una extraña ternura cuando entra en juego el concepto de la familia elegida. El vínculo entre una máquina biológica embarazada y un padre roto por el duelo esquiva cualquier etiqueta tradicional de sexualidad. Titán es perturbadora, bizarra e incapaz de dejar indiferente. Va más allá de los sexos, va de carne y de acero. Una película de culto instantáneo. Macarena, oh Macarena. ¿Y si el verdadero terror no fuera el asesino, sino quienes intentan decirte quién tienes que ser? En They Them, la historia transcurre en un campamento de conversión LGTBIQ+, llamado Whistler Camp, donde un grupo de jóvenes es sometido a terapias manipuladoras bajo la supervisión del personaje de Kevin Bacon. I can't make you straight. I don't want to make you straight. Gay people are A-okay with me. If you're happy the way you are... A medida que avanzan los días, un asesino enmascarado comienza a acechar el lugar, y los protagonistas deben enfrentar tanto la violencia psicológica del programa como el terror físico del asesino. Detrás de esta fachada de slasher clásico, la película apunta directamente a una realidad mucho más aterradora, las llamadas terapias de conversión, que buscan modificar o suprimir la identidad de las personas queer. Pull the trigger, you fucking queen! Be a man for the first time in your fucking life! Do it! Be a fucking man! El film combina el subgénero del campamento de verano con un mensaje de denuncia hacia la violencia psicológica, la manipulación emocional y el rechazo institucional que han sufrido y siguen sufriendo muchas personas queer. They Them no es la película de terror más sangrienta ni la más innovadora, pero sí una obra que utiliza el género para denunciar la intolerancia y reivindicar la diversidad. Habrá gente que vea esta película y piense que el villano es el asesino. Y luego está la gente que ha estado prestando atención. You are an employee here, and you will do what I tell you, or you will get the fuck out. ¿Estás nerviosa? El regreso por sorpresa de Aitana, su mujer y el bebé de esta a la casa de sus padres tiene un resultado inesperado. Pronto descubrirá que sus progenitores parecen haberla sustituido por una desconocida que usa su ropa y duerme en su cuarto. ¿Ha pasado algo? Tranquila, Nadia. Es Aitana, que ha llegado sin avisar. Joder, papá, que era una sorpresa. Claro. Tú no eres yo es un film de terror de poco presupuesto y notables intenciones. ¡Devuélveme a mi hijo! Pese a que su misterio se vuelve predecible en su último tramo. Que su protagonista sea una joven lesbiana añade una capa de interés original a su recorrido, apelando a un terror muy real para la mayoría de las personas LGTBIQ+. El miedo a ser rechazado, rechazada o rechazade por tu familia natural. ¿Y eso? ¿Me lo expliques?
En quin moment veu decidir eliminar-me d'esta família? Aitana, per favor, ara no és el moment. Aitana, que parece contar únicamente con el efecto de su hermano, se ve sumida en un misterio que poco a poco apunta a tener tintes sobrenaturales. Tú no eres yo es un claro ejemplo del cambio que tienen los personajes homosexuales en su representación en el terror contemporáneo. Especialmente el enfoque en el mundo lésbico, donde la mujer ha pasado de compartir escenas íntimas con otras compañeras para deleitar a espectadores masculinos a tener deseos más sentimentales que sexuales, como en el caso de la noruega Thelma, donde se denuncia la presión de los fundamentalismos religiosos sobre el deseo en una trama al estilo Carrie, o demostrando que la supervivencia y el acoso asesino no es un campo exclusivo del mundo heterosexual en Lo que te mantiene viva, thriller campestre con dos potentes interpretaciones femeninas donde la violencia irrumpe en esta celebración de aniversario de bodas, convirtiéndola en un festival de cicatrices y laceraciones. Desde Armas Oscuras os deseamos un orgullo mucho más apacible.